A mí me resulta un poco burdo cuando se empieza a hablar de Iván Cepeda en términos muy obsoletos. Cuando Iván Cepeda es un político formado desde la cuna en la izquierda comunista, creció y estudió entre Cuba y en el pleno mundo soviético. Después se convirtió durante años en uno de los grandes operadores políticos de los procesos de paz con la FARC, con el ELN y con estructuras armadas criminales. Su propia trayectoria lo muestra. Tú puedes entrar a su perfil y encontrarlo. Facilitador del proceso con las FARC, facilitador de los diálogos con el ELN, facilitador de los acercamientos con el Clan del Golfo, copresidente de comisiones de paz y hoy candidato del pacto histórico. Y es que eso es lo grave. Cepeda no representa un cambio. Cepeda representa el continuismo del desastre total de este proyecto que prometió paz total, que prometió prosperidad y justicia social, pero que, si ves la realidad de Colombia, es una totalmente diferente. Entonces nos prometieron paz total, pero el secuestro pasó de 163 casos en el 2019 a 700 en el 2025. Es un aumento del 330%. El secuestro extorsivo pasó de 107 casos en el 19 a 497 en el 2025. Aumento del 365%. Las masacres pasaron de 20 entre enero y abril del 2025 a 48 en el mismo periodo de este año, 140% más. Las víctimas de masacres pasaron de 61 a 229, 275% más. Y súmele a eso el combustible del narcotráfico. Colombia llegó al récord histórico de 261.000 hectáreas de cocaína, más de 3.000 toneladas de producción potencial de cocaína. Entonces, ¿de qué paz nos hablan si el negocio que financia a los violentos está en los récords históricos en este gobierno? Y todavía nos quieren vender el cuento de que el caos, los atentados, el desorden público es una estrategia de la derecha para vender la seguridad. Ustedes tienen más cara que espalda. ¿Quiénes aparecen señalados en los ataques recientes? Por las autoridades. Disidencias de la FARC, o sea, estructuras del Estado Mayor Central, hombres que están bajo Iván Mordisco, de alias Marlon, de estructuras como la de Dagoberto Ramos, incluso alias Mipé fue señalado por el mismo Petro, responsable directo de los ataques en la vía panamericana. Es más, el Partido Comunes, nacido de la filosofía de las extintas FARC que secuestraron, violaron, asesinaron, obligaron a abortar a niños y niñas, más de 18.677 niños. Eso jamás debe quedar en el olvido. Ellos merecen pudrirse en la cárcel. Que los perdone Dios, pero que los perdone pudriéndose en la cárcel. Mediante una circular interna, respalda Iván Cepeda. Dime quién te apoya y te diré quién eres o qué representas. Vayámonos a 2024. Iván Mordisco dijo que en el 2022 hicieron campaña por Gustavo Petro, el jefe principal de las disidencias de la FARC. Entonces que no nos vengan a decir que el caos lo fabrica la derecha. Los que aparecen poniendo bombas, extorsionando, controlando territorios, no son empresarios, no son comerciantes, no son ciudadanos, son estructuras criminales que crecieron y se reorganizaron sintiéndose cómodos bajo el discurso de la paz total. Y mientras tanto, Petro emborrachándose y metiendo yo no sé qué con sus amiguitos. ¿Y qué hizo la paz total durante su gobierno? Reconociéndolos como voceros, abriendo espacios de negociación y suspendiendo órdenes de captura. Nada más en Medellín y en el Valle de Aburrá la fiscalía suspendió 23 órdenes de captura contra cabecillas de estructuras criminales por solicitud de la oficina del consejero comisionado de paz. Entonces la pregunta es obvia. ¿Esto debilita a los criminales o les da tiempo y oxígeno para reorganizarse? Y si quieren otro símbolo del desorden total, ahí está la mandinga. Mientras la minería legal, que cumple reglas ambientales, la trunca, la bloquean. Una mina ilegal al lado de una instalación militar terminó operando como si el Estado no existiera. Y ni hablarles de lo que leí del caso Iván Mordisco, que la historia aún es más absurda. Después de un ataque que hizo las fuerzas militares, mataron a alias Lorena, señalada como su pareja sentimental y jefe de seguridad, y autoridades y reportes de prensa manejan la hipótesis de que habría ordenado atentados con retaliación como por venganza. O sea, el país entero sometido a la lógica criminal de un bandido que responde con terrorismo, con narcotráfico, con control territorial y ataques contra civiles. ¿De qué carajo me hablan? Y vayámonos a otro aspecto del fracaso de este gobierno que quiere profundizar Iván Cepeda. En lo económico, el crecimiento del PIB pasó de 7,3% en el 2022 a 2,6% en el 2025. La inversión extranjera directa cayó de 17.000 millones de dólares en el 2022 a 11.400 en el 2025. O sea, 33% menos. Y sigamos sumándole a esta vuelta. La deuda bruta del gobierno nacional llegó a 64,4% del Producto Interno Bruto. ¿Qué te parece? En el 2025. La gasolina subió 72%. La producción de petróleo pasó cerca de 886.000 barriles diarios en el 2019 a cerca de 746.000 en el 2025. O sea, una caída del 16%. En creaciones de viviendas nuevas, las obras pasaron casi de 140.000 unidades en el 2019 a 120.000 en el 2025. Fue una caída del 15%. Y entonces viene el gran argumento del gobierno Petro, que le subimos el salario mínimo a la clase obrera. A nosotros sí nos importa. Bien bonito que suena, ¿verdad? Y subieron casi el 23% por encima de la inflación el salario mínimo. ¿Y qué pasó?
pasado. Los oligarcas del Banco de la República advirtieron que ese aumento iba a presionar la inflación durante el 2026. Además, seamos sinceros, ¿a cuántos realmente les llega ese salario mínimo en Colombia? Si en Colombia 11,3 millones de trabajadores ganan menos de un salario mínimo por la informalidad y apenas 2,4 millones ganan exactamente el mínimo. Es decir, 6 de cada 10 trabajadores están en un mínimo o por debajo del mínimo. Entonces, ¿de qué le sirve al gobierno celebrar un alza del salario mínimo tan alto si al mismo tiempo la comida, la gasolina, los arriendos, el transporte, los intereses, los costos de contratar se encarecen? ¿De qué le sirve subir por decreto un salario mínimo si millones de colombianos ni siquiera logran ganarse ese mínimo porque viven en la informalidad? ¿Dónde está la justicia social tan aclamada por ellos? Entonces, cuando Iván Cepeda dice que quiere continuar profundizando este proyecto, la pregunta es ¿profundizar qué? La paz total que terminó echando el oxígeno al fuego de los criminales, el aumento de los secuestros, de las masacres, de los cultivos ilícitos, de la caída de la inversión, de la deuda, de la gasolina cara, de las viviendas frenadas, del petróleo y el carbón en retroceso, de la inflación. Profundizar que la corrupción, este es el gobierno más corrupto de la historia de Colombia. No hay un alma más oscura de aquella que le roba el agua potable a una sociedad de niños que se mueren de sed y de hambre. ¿En serio eso es lo que ustedes me quieren decir que quieren profundizar? Colombia no necesita que le cambien el empaque al mismo frasco. Colombia no necesita más discursos románticos con los criminales. Colombia necesita recuperar autoridad, inversión, seguridad y confianza. Por eso Iván Cepeda no representa un cambio, representa la continuidad del proyecto que ya mostró sus resultados. Y por eso no hay que votar por Iván Cepeda. Por eso yo más que nunca estoy firme por la patria.